que era Televisa, el Palacio de Hierro, las encuestas, la gran propaganda, la imagen, el discurso del nuevo PRI. Con este material hace 8 meses o 10 meses dije, después ya está cocinada la elección, ¿para qué pierden el tiempo? Peña Nieto, 52%, los obradores 14%, con suerte. No hay nada que hacer. Y esta construcción del nuevo PRI era verdaderamente fraudulenta. Digo, la cantidad se reída, con sentido común, ya que tiene de nuevo un cuarto que le dedica a sus tesis a Montiel, el hombre de los 3 castillos en Francia, un hombre que honestamente y piedra a piedra se construyó 3 castillos en Francia. No, bueno, ese es el presupuesto de esta universidad, 3 castillos franceses. Y Peña Nieto su heredero, el heredero de todo el proyecto de la común, el Gonzalo, el nuevo PRI, íntimamente vinculado con Luis en Oaxaca, gobernador asesino de Oaxaca, algo precioso de pueblo, íntimamente vinculado a la primera fase de la campaña, al Almacer, mejor conocida como Chucky, el muñeco diabólico, asesina, controladora del movimiento magisterial, una de las figuras que más ha hecho por la antidemocracia en México y el desastre del sistema educativo. El nuevo PRI era ese nuevo PRI que construía escuelas que no tenían techo, pero que se pagaban como se lo quisieran, que hacían carreteras que no iban a ningún lado, excepto un rancho de pollos, un pinche funcionario municipal, PRI, claro. El nuevo PRI eran los 40 ladrones de arriba abajo. Y ella usamos con la metáfora, porque a veces, por decirlo mal, decimos arriba va los 40 ladrones. No, léanse bien el PRI de arriba va de toda mano. Los que eran jodidos y priistas eran los 40 ladrones, nada que ver con arriba abajo. No calumniemos, tenemos de justo lugar. Y en esta construcción, pues, era bastante fascinante verla cómo venía ahí, de Mataró. ¿Quiénes eran los 2 grandes asesores de la campaña de Peña Nieto? No, era él, nada, era el de los mandados, el que iba por la Coca-Cola. Era la asesora de imagen del Palacio de Hierro y un vicepresidente ejecutivo de Televisa que le decía, Enrique, el copete es más corto de este lado, tú miras hacia la izquierda y cuando te tartamudeas haz así para que se te quite los pendejos. Este es el discurso que tienes que leer y esta es la imagen que tienes que proyectar. Habían construido por primera vez en México una candidatura mercadotécnica con las artes y oficios del SNAP que la televisión ha venido aprendiendo y practicando durante tantos años. Y tenía unas patas de la mesa increíbles, 22 páginas de la revista Hola. Por favor. Y en vez de España no se pendejada que tantas páginas. Eso que se vuelve a pendejar un día, ¿no? Lo casan por la gaviota para darle una perspectiva de gente divina por los medios, gente bonita, ¿no? La narcoburguesía que ha dominado por muchos años el país, caracterizada por su formación semianalfabeta, ¿no? Incapaces de leer un libro, aprender sus lenguas, aprender a sacar el que dice voltear lo bueno, ¿no? Inculta, ansiosa de dinero, dominada por los pinches dioses del negocio y del negocio. Tipos que tienen 32 Mercedes-Benz en el garaje de su casa, o sea, si usan unos días realmente sobran dos años, ostentoso, insultante, la riqueza y el poder últimamente vinculado. Y todo ello es la lógica del neoliberalismo, ¿no? Deshacer la nación, deshacer las pilares nacionales para ponerlos en manos de amigos, primos, socios, accionistas españoles, norteamericanos, que son más eficientes. Y este es el mensaje del liberalismo. Lo privado es más eficiente. No siempre uno se debe meter la pregunta que Lázaro Cárdenas hizo con gran sentido común cuando discutió la nacionalización electricista de López Mateos. Cuando Cárdenas dijo la diferencia entre una empresa privada y una empresa nacional en materia de electricidad es bien sencilla, dijo un periodista. Y dijo, la empresa privada nunca electrificará una ranchería de 200 habitantes porque no es rentable. Y
y su lógica es la rentabilidad. Si no hay negocios, no hay dinero, no electrifico. Mientras que una empresa pública electrificará una ranchería de 200 habitantes porque socialmente es rentable. Pones la rentabilidad en el proyecto social o la pones en el proyecto económico de generar dinero sobre dinero. En esa lógica perversa, el neoliberalismo es el caballero, el pinche destroyer que va por delante de la flota de los bueyes, ¿no? Pero ¿es simplemente neoliberalismo? No, es neoliberalismo pinche, panamericano, sucio, corruptor. Es destruyamos mexicanos para potenciar el monopolio de los médicos. Es destruyamos mexicanos, pero permitamos que se declare un quiebra con el sistema favorito de que el dueño de la empresa transfiere las ganancias de la empresa a otra empresa suya hotelera y descapitaliza la empresa a ella. Y esto es ilegal, pero ahí está. ¿Sí? Y una y otra vez el neoliberalismo tiene tomadito, tapadito por la cobija de Juan Diego, nomás que no va a ser Virgen de Guadalupe, lo que trae el pinche monstruo de la Laguna Verde es el horror, es la tranza, es el negocio sucio, el negocio sucio. Y uno se pregunta, ¿a dónde va a quedar Calderón cuando se vaya? Ya dice que se va a ir a una universidad norteamericana, lo siento por sus alumnos, por el sueño, pero luego reaparecerá en España como alto funcionario de la Repsol, la empresa petrolera española, a la que les ha hecho inmensos favores en el sector del gas y en el sector petrolero. Porque todo el proyecto neoliberal está impulsado, controlado, manejado, vinculado a los grandes proyectos de la corrupción. Y al grito de que no tranza, no avanza, uca, que los fuertes se transborucan, y este es el año de Hidalgo, chingue su madre que deje algo, han querido y nos han gobernado. En estas condiciones, la propuesta de Peña Nieto y su victoria, que estaba cantada, anunciada, vendida, de repente se desmorona. El crecimiento por la base de la campaña de Andrés, el surgimiento del 132, Peña Nieto había esconder en un baño de mujeres en la idea, por cierto, yo recuperaba por una placa, pero aquí se ocultó el club de Peña Nieto. Esperemos que lo vuelva a hacer pronto, que este Palacio Nacional va a ser baño de la idea que tanto lo quiere. Ya no es un baño de niña, ya no es chingue, pues ni siquiera para ver letrero. Y vemos el desastre. Antes el desastre de Guadalajara, descubrimos que teníamos un presidente con candidato presidencial semi-analfabeto. Y cuando un periodista te grita, Platero y todo, él dijo, pues van a ser dos. Y cuando le dijeron Pinocho, viste yo que me insultaron, que no acabé dando el libro. Y luego declaró que había leído la Biblia, pero no todo. Vamos, gordo, gordo. Y luego, pues el acto de los observadores atelóricos, con el movimiento estudiantil y desparrame, y las encuestas que decían, las de veras, las que no conocíamos los ciudadanos, las que ellos tenían en sus mesitas, decían que estaba perdiendo puntos todos los días. Y en mayo se reúnen los gobernadores priistas y cocinan el proyecto de vamos a meterle millones de pesos a la campaña para comprar votos, porque ya nos fracasó la campaña tal como la habíamos armado de imagen, porque nos va a fracasar la campaña de las casillas, de la falsificación de las sábanas en las casillas y el fraude electrónico, y vamos a introducir un nuevo. Lo introduce y en abierta y amplia complicidad con las autoridades electorales que valen para dos cosas, para nada, para una pura paderena que esté chingada. Es de vergüenza. El otro día que Ana Góngora decía, los veo estos jueces, digo, dan pena, parecen serviles, buscando que alguien los quiere, el poder los quiere. Y presentamos millares de pueblos, 260 cajas de pueblo, un camión de 25 toneladas anexo de 260 cajas. Y entonces el IFE decía con su fascinante, le decía, Nuevo León, explíquenme ustedes, señores del IFE, por qué en la zona urbana votan menos 2% respecto a las elecciones del 2006.
Y en la zona rural vota 218% más respecto a las elecciones de 2006. Y les decía, esto es imposible, ¿verdad? Pues sí es una anomalía. Pues sí es una anomalía. ¿Cómo le explican esta anomalía? No, nosotros no tenemos por qué explicar. No, pues ahora ustedes no tienen nada ni que explicar. ¿Y por qué no la investigamos esta anomalía? ¿Por qué no estudiamos por qué en esta zona del país, en Monterrey, vota en 1%, mucho más bajo que la última vez, y en Monterrey, 40 kilómetros, vota 200% más que la última vez? Pero además nosotros nos movemos toda la zona rural. Entonces, la respuesta dice, bueno, pero bueno, es una anomalía, ¿cierto? Pero ¿qué? Pues que no tenemos manera de nosotros no estamos para estudiar anomalías. Y la pregunta es, ¿ustedes para qué están? Pues entonces, ¿qué pasó? Nosotros les decimos, ¿qué pasó? Aquí se compraron votos por millones. Y aquí están las pruebas, las tarjetas telefónicas, los machetes que regalaron, coaccionando, amenazando, ¿sí? Diciendo cosas como, si no votan por el PRI en esta comunidad, la escuela que están de construir no se acaba de construir. Si no votan por el PRI en esta comunidad, los van a despedir de la fábrica donde están. La amenaza, el chantaje, el control, la manera de vigilar que se cumple. Y ellos dicen, bueno, pero usted no puede demostrar que esos votos comprados no fueron. O sea, usted no puede demostrar que un señor que dijo, yo le vendo mi voto por 1,000 pesos, 500, luego en la casilla votó por el PRI. No, pues no lo puedo demostrar, pero se puede demostrar que aquí hubo una anomalía y que aquí hubo coacción. Puedo demostrar ampliamente que hubo coacción. O sea, que se violentó la relación supuestamente libre según la Constitución de un ciudadano con el proceso electoral. Se introdujo un factor, que es el factor económico y la compra del voto. ¿Qué elecciones pueden declararse libres si fueron compradas? Calculamos que 5 millones de electores vendieron su voto en esta elección. ¿Quién? Esa es la parte triste, la parte terrible. Lo vendieron más en zonas rurales que en zonas urbanas, más en zonas miserables que en zonas prohibidas. Fue el voto de la miseria, del hambre, del miedo. O sea, se aprovecharon de lo más terrible, que es las condiciones de desamparo de millones de mexicanos para violentar su libertad y forzar el voto. Y les demostramos hasta la saciedad que en las elecciones el voto había sido violentado, aparte de otras 30,000 trans después, ¿no? Y que además había sido violentado no solo el voto, sino los topes electorales. En lugar de 320 millones, 320 de pesos, en lugar de 320 millones había 1,000 millones de pesos. ¿De dónde salió el salario? Y les demostramos de dónde salió. Una parte venía del narco, otra parte de patrones que daban dinero por delante para que dentro de unos meses se les den jugosas concesiones, cobrándoles el doble o el triple para la venta de cuadernos escolares o la construcción de carreteras. De gobiernos de los estados, hay pruebas hasta ocurridos de cómo se desviaron fondos estatales o municipales, se les desviaron a operadores del PRI. Bueno, pues tampoco esto es un argumento, porque no hay argumento posible. Porque estas elecciones fraudulentas había que declararlas legales como dieron lugar, porque el aparato para eso está. Con la clara complicidad de Calderón, cuyo último acto de gobierno es haber presidido el país en unas elecciones que fueron compradas. Y si nosotros lo sabemos, ¿quién lo sabe? Porque las pruebas que se recogieron del movimiento ciudadano desde el aparato estatal se podían multiplicar por 100. Los controles bancarios, la hacienda, los mecanismos fraudulentos para traspasar cuentas del gobierno estatal y operador privado. Y en medio de todo esto, historias chuscas que vamos a divertir un poco, unas gorditas en Boca del Río de Veracruz con camisetas sombrilleras queriendo luchar a un güey del PRI porque les había prometido 500 pesos y dio 300 priistas y pendejas para que se luchen, pero bueno, ya era tarde, ya habían votado. ¿Sí? Historias de este tipo, porque además el aparato priista, cuando suelta 1 millón a un operador para un
una zona, este operador se clava un 30%, y luego ladrón que roba ladrón, ¿no? Y hay una fuga por todos lados, y miles de millones de pesos circulares. Y Enrique Peña Nieto llegará a la presidencia fraudulentamente y con 6 camiones de deudas. Tiene que pagarle al narco que le dio la gana, tiene que pagarle al industrial que le soltó el billete, tiene que pagarle al gobernador que le hizo el favor. Y entonces, ¿qué es lo que nos espera con ustedes? Una propuesta no corrupta, hipercorrupta, porque de algún lado van a salir esos miles de millones de pesos. ¿De dónde? De nuestros impuestos, desviados fraudulentamente de nuevo desde la aparato estatal. Está como transparente y mercado. Bien, tuvimos fuerza para no hablar. Habíamos diseñado una estrategia que consistía en cuidar las urnas, cuidar el voto, impedir el fraude electrónico, pero cambiando el modelo de fraude a partir de que les habían fracasado los anteriores. ¿Y qué primera lección se puede extraer de este proceso? Pues es una lección bien sencilla. Todo, a pesar de que aventaron todo el dinero del mundo, no pasa nada. Y uno va estudiando el mapa electoral del país y descubre que en una zona en Puebla hay 17 comunidades que votan PRI y que les costó un billete votar PRI. Y hay 3 que no. Y uno se pregunta, ¿por qué estas 3 no? Y vas con la gente que conoce la zona y les pregunta y te contestan, no se puede, porque aquí hay movimiento organizado. Aquí llevan 10 años luchando contra los campesinos, ¿no? Aquí hay un movimiento de Morena de reciente puño muy fuerte. O sea, más dinero que aventaron en la gama y en Iztapalapa. En Iztapalapa se gastaron millones de pesos en la gama. ¿Por qué no prosperaron? ¿Por qué les pegamos 3 a 1? Fundarían un movimiento organizado. La gran lección, la primera gran lección, es que tú puedes convertir el movimiento organizado en un aparato electoral, pero no no puedes convertir el aparato electoral en movimiento organizado. El aparato electoral cuida elecciones, no genera organización sólida, profunda, popular. Entonces, esto tenemos que aprenderlo, porque es el ABC de esta mayoría que nos debe. ¿Sí? Primera connotación. Segunda connotación. El movimiento popular, el izquierda, bajo todas sus formas, desde la más pinche piñata burocrática chata hasta la más radical y ultraortodoxa y pegada al pensamiento nítido del camarada Kropotkin, ¿no? Que de nítido no tenía nada que ver con la madre, desde un extremo hasta el otro, todas las camas de la izquierda crecieron de manera espectacular. Somos 8, 10 veces más de lo que éramos con los inicios de campaña. Las gentes que piensan en términos de izquierda, ¿sí? Que piensan que el cambio social es urgente, necesario, deseable, ¿sí? Que el cambio debe obedecer los intereses de las mayorías, que el neoliberalismo vale por pura mano y que la corrupción es veneno en nuestro país. Hemos crecido de manera espectacular. Y esto es una interesante victoria dentro de la banca, porque se acumularon fuerzas grandes, sobre todo en la incorporación de millares de jóvenes, no solo por los caminos del 132, sino incluyendo a los compañeros del 132. ¿Sí? Millares de jóvenes se incorporaron a la lucha. Tomemos un poco de altura sobre esta reflexión y digamos, vean, hay derrotas y hay derrotas. Hay derrotas en las cuales el movimiento no solo sale derrotado política, policial, militarmente en inmediato, sino que queda descabezado, herido de muerte, víctima de depresión y en profundo repliegue. La derrota militar del 68, tanque por delante, masacre de Tlatelolco, asalto de la Policía Federal de Politécnico, bombardeo, tiroteo, 400 presos en las cárceles. Fue una de las grandes victorias políticas de la izquierda en este país. Al paso de los días, al paso de las semanas, al paso de los meses, lanzó hacia la transformación a millares y decenas de millares de jóvenes que
que empezaron a construir la organización popular, cambiaron este país. La ruptura, la apertura que se ha producido en esos años que siguieron al 78 era la gran victoria. 10 soldados habían logrado derrotar el movimiento militarmente, pero no políticamente. La mayoría de todo este país pensaba que ese presidente era un asesino y un traidor. Había perdido la gran batalla. En ese sentido, revaloremos. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos enfrente la imposición física de Peña Nieto en 1 de diciembre y tenemos enfrente la imposición política en las próximas semanas y meses y el primer año del programa político de Peña Nieto y su lógica de pagar las deudas con la corrupción, el narco y la estructura del neoliberalismo bicho a la mexicana. Tenemos que diseñar un proyecto a los pueblos. Tenemos que diseñar un proyecto de mantener la resistencia de aquí a diciembre, seguir impulsando, seguir empujando, seguir denunciando, y un proyecto a mediano plazo en el que tenemos que reflexionar claramente sobre la necesidad de construir un pueblo organizado. Hoy me falta una semana. Hoy día un compañero el otro día hablaba muy emocionadamente de, y si imponen a Peña Nieto paro nacional, estoy a favor. ¿Y cómo va a ser el paro nacional? Y preparamos el país. ¿Y cómo? 90% de los sindicatos hermanos de organizaciones charcas, vamos a parar. Todo el aparato burocrático no fabrica, excepto pequeñísimas excepciones, en manos de organizaciones charcas. 3/4 partes del magisterio y manos de organizaciones charcas. 5/6 partes de la burocracia en manos de organizaciones charcas adheridas o filiales o cercanas al país. ¿Dónde lo paramos? Las universidades, paro nacional estudiantil universitario. Yo decía, pues bueno, es una opción, sin embargo, está cabrón levantar solo con la fuerza de las universidades. Si el 68 con la fuerza unánime de las universidades no lo logramos, menos ahora. Pero bueno, pero de veras hemos conquistado las universidades. Y me permito hacer 3 críticas fraternales a los compañeros de 132. Muy fraternales, que vengan con madre, me parece maravilloso lo que han hecho en 2 meses. Lo más respetable, digno y sano. Primero, están volcando su movilización hacia afuera sin haber consolidado hacia adentro. En 68, antes de estallar la huelga en medicina, tuvimos asamblea de 3.000 estudiantes de medicina. La asamblea en esta facultad, antes de estallar la huelga, puestos unos arriba de otros, levantábamos 2 pisos. No se podía la gente mover. ¿Sí? La asamblea de ciencias políticas, que éramos una escuela chiquitita y chapa, tuvimos que hacerla en el patio porque no cabíamos en ninguno de los recintos. ¿Sí? La asamblea de odontología tenía 2.000 personas. Si no ganas primero el movimiento, si no vas salón por salón, discutiendo, platicando, convenciendo de que el destino del país está en juego, si no construyes una masa social interna en las escuelas, está cabrón por casa hacia afuera. Está muy en toda madre, es más bonita la calle que el trabajo hormiga, pero está cabrón. La segunda crítica fraternal. El movimiento ha estado lanzando mensajes continuamente de propuestas múltiples. Hay días en que hay convocado 5 manifestaciones. Está cabrón, por más que yo quiera a todo lo que más alcance la una. Pero estamos dando muestras de debilidad, no esfuerzo. Y el Estado lo único que entiende, lo único que lo frena son las muestras de fuerza. Si logramos concentrar desde un parte en una manifestación, transmitimos una sensación de debilidad que estimula el avance progresivo de la ofensiva gubernamental mediática, ¿sí? Y el intento de provocación dentro de las escuelas. Tendríamos un poco entonces que pensar en el paro nacional y que, bueno, bien, paro nacional, vamos a construir. Es cierto, un paro nacional por un gobierno vamos a hacer, pero vamos a construir. ¿Cuánto tiempo nos tomamos? Pues dependerá de nosotros. Volquemos la fuerza organizada en las mañanas para ir a las fábricas.
y decirle a los obreros, compas, hay que darle el trabajo más hija de la chingada que hay aquí, despido libre, outsourcing, no vacación, vamos llevando organización, vamos llevando reflexión y vamos llevando agitación para los compañeros. En ese sentido, las grandes elecciones están vinculadas a tener que aprender a construir un gran movimiento social unitario, donde caben todas las pinches discrepancias. Cuando yo era joven, la izquierda era muy pendeja, ahora es menos pendeja, era muy pendeja. Entrabas en un salón y decías, no, ese güey es cosquita, no, ese cabrón es anarquista, ese pendejo está ahí en China. Y andaba buscando la diferencia, porque el Estado te quedaba grande, el Estado era omnipotente, el Estado era el monstruo de Díaz Ordaz y el ejército, en la marina, en la aviación, y los tiras por todos lados, y las secretas, y los torturadores, y los periódicos, y los dueños de las fábricas, puta, hasta los pinches camarindos esquineros que ya no existen, ¿no? El Estado era el monstruo. Y entonces, chingas hasta nada. Y ahí va la lucha interna, se llamaba el proceso de chingazo. Y la izquierda era una cosa en la que si eras tres escuchabas a uno, ¿no? Y a los dos que quedaban se siguieron, con lo cual no había pedo. En el más puro pinche espíritu neandertal de buscar la fractura, la pureza ideológica, ¿no? Maleducados en el espíritu leninista de que la lucha interna no es todo, la unidad no es nada, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el tiempo. Cuando entras a un lugar, miras y dices, puta, qué cantidad de cosas nos unen y qué cosas tan chiquitas nos separan. ¿Sí? Que podemos discutir en el paso del tiempo, con calma, ¿no? Y que no podemos probar. Si alguien propone algo, que pueda saber qué pasa. Y que sea docente, nuestra práctica social, la que demuestre que hay caminos mejores que otros, aunque ambos pueden estar en el cielo. De nuevo, volvemos a la dialéctica, la idea del camino único. Es una pinche idea autoritaria imperfecta. No hay caminos únicos. Hay caminos múltiples que se van encontrando y separando. En ese sentido, metamos que escuchar fuertemente la idea de construir un proceso unitario. Prácticamente, ¿qué sigue? El próximo domingo, Manuel convoca una super asamblea en la Ciudad de México, en el Zócalo, ¿tenemos hora? A las 11 de la mañana. Y se pretende que sea la gran demostración de fuerza. O sea, ahí hay que llevarse hasta el pinche abuelito Rengo y el pan, pero que no se entera que ahora la manifestación de un partido de fútbol. Necesitamos construir una pinche demostración de fuerza, cabrón, porque si no la construimos, estamos derrotados. Y si estamos derrotados, van a venir por nosotros por la. Metafórico, tanto todavía no veo el rollo de los actos reales, pero sí vamos a mirar a partir de ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, parece que hay una variante que no hemos visto ni descubierto, que es el gobierno Calderón le va a limpiar la mesa al nuevo gobierno Peña Nieto con la ley federal del trabajo nuevo. Pues hay que pararlo, porque si dejamos que lo haga, el otro güey va a llegar con la mesa limpia y sin conflicto para no más robustecer. Entonces hay que ponerse a estudiar qué significa esta ley, lo podemos hacer en 24 horas, empezar a hacer folletos, empezar a hacer propaganda, empezar a hacer definiciones y llevarla a donde les va a doler a los trabajadores, a los que afecta directamente los propuestos de esta ley. ¿Qué sigue? Construir organización autónoma, construir organización independiente y internacional y vinculada. En la dinámica en la que nosotros estamos, sin ánimo de proponerla como dinámica única, habrá, insisto, únicamente en Roma, pensamos congresos regionales de Morena en octubre, con estructura asamblearia por la base, democrático, sin dedazos, sin burócratas, sin dinero, porque el dinero corrompe, y esta es la vieja experiencia de los partidos de izquierda, sin funcionariado, porque el funcionariado se corrompe solo. En cuanto le das un cargo a un güey, es como los cadeneros de las discotecas, lo ponen ahí, lo primero que aprenden es decir, tú no. Pues así son los dirigentes de unos sectores del PRD, ¿no? No como cadeneros de discoteca, tú no, no mantener un pinche cargo y un sillón todos a la patrón. Trotsky decía, como eran
hablando de la Duma, ¿quién es el propietario de qué? Los diputados de la Duma de los sillones, con los sillones son los dueños de los diputados. Y es una metáfora literariamente muy emergente y justa. Tenemos que construir esto, entonces en el camino tenemos esta propuesta de hacer de Morena una organización de masas, democrática, apartidista en el primer nivel, en el sentido de que interviene en política, pero lejos de los vicios y las propuestas de los viejos partidos. Con doble militancia, sí, y con una serie de discusiones. Esta es una discusión que hay que procesarla más y platicarla más. Voy a hacer remate. Pareciera que estamos viviendo el cierre de una etapa. Yo tengo una percepción inversa. Estamos viendo el principio de una etapa. Una etapa que se va a caracterizar por un buen de años de lucha continua y de construcción de algo diferente que pueda cambiar el rumbo de tu país. ¿Y dónde lo ves? Lo ves en que hay menos desmoralización de la que podía pensarse. Todo el mundo se fue el 2 de julio a lavarse las heridas, pero el día 3 estaba más o menos lamido, pues, ¿no? Y había voluntad de lucha. Lo ves en la creciente convicción que tenemos muchos de nosotros de que una vez que adoptamos el camino de la lucha social, este camino es para toda la vida. No para el próximo mes, no para ganar unas elecciones, no. Este camino es para cambiar siempre para bien, para mejor la sociedad. Lo ves en que hoy esta discusión, un nuevo tipo de organización de izquierda, donde ayudar a las viejitas a cruzar la calle es un acto de sentido común y no un pinche desperdicio de tu tiempo que tienes que ver a tirar en un pinche cantina en un gato pagado por la tarjeta del Senado. Donde volvemos a poner la moral por el tema, donde decimos militar es algo por lo que se paga y no por lo que se cobra, donde empezamos a decir cosas como es un orgullo haber tomado el camino del cambio y la transformación, donde pensamos que se puede construir críticamente el debate, pero a partir de fraternidad, unidad, organización autónoma, libertad, no imposición, donde puede empezar a surgir la semilla de un nuevo estilo de hacer política en el mejor sentido de la palabra, de hacer política en el sentido de servir a tu sociedad, de ser útil al país en el que naciste y que te dio pocas cosas, porque como todo el mundo sabe, como México, Dios, si hubiera dos estaríamos en el otro, pero también es la tierra. No pasará. Más tarde, más temprano, nos tomará más tiempo, pero no pasará. Los 40 ladrones del Babá terminarán poblando las Islas Marías y las repoblaremos de pinches tiburones para que se los chinen cuando quieran estar nadando. Este país va a cambiar. Muchas gracias. Bien, nos acompaña también Jesús Ramírez, quien también es editor del periódico Regeneración. Le damos la palabra a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que es una sorpresa y al mismo tiempo pues una muy grande sorpresa el hecho de que de ver a tanta gente reunida aquí en el coche muy preocupado por lo que pasa en su país, en México. Creo que pues ya la cara, el rostro del poder lo hemos visto en los últimos días, como la nada
después de la resolución del tribunal el día jueves por la noche y la entrega formal de la constancia de mayoría para el TLN2, para el nuevo presidente Espurio, que así quiere elegirse para el próximo 1 de diciembre, hemos visto cómo el verdadero rostro de lo que representa el señor Peña Nieto. Hemos visto una uniformidad, una catarata, una avalancha de argumentos para justificar lo injustificable, para callar la crítica, para desacreditar cualquier descalificación, por minúscula que esta sea, del cito al tribunal, de la elección más limpia y absolutamente más numerosa y la mejor que ha tenido este país. Me parece en esta forma de explicar su resolución el tribunal lo único que nos devuelve es una mirada de cinismo, el cinismo del poder, el cinismo del narcopoder, el cinismo de los gobernadores que compraron las elecciones y compraron los votos con dinero ilegal, con dinero del presupuesto público, y hoy resulta que los exgobernadores priistas ahora sí los está persiguiendo la justicia, ¿no? Sí son, señor Rey Hamilton, perseguidos por la justicia de Estados Unidos y nos dicen que por la de México también, que por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando vemos a los políticos del PRI y del PAN y a muchos que se dicen de izquierda hoy instalados en la idea de que van a negociar las futuras reformas que el país necesita? Y esas reformas que el país necesita, en su decir, no son otras reformas que todas aquellas leyes y decisiones que van en contra del sentido común, pero sobre todo van en contra del pueblo de México. En ese sentido, lo que nos espera y lo que nos depara nos ha sido expuesto muy claramente en estos últimos días de lo que representa el PRI. Y bueno, basta ver el desplegado hoy que firma un ímpetu dirigente sindical, por lo demás democrático, supongo que la Secretaría de Trabajo lo puede constatar, como es Romero de Champs, dirigente del sindicato petrolero. Y digo esto porque se atreve el señor, que es un gángster, que llegó al poder por la vía de las armas, a su sindicato, que está más que probado. Hay libros como el de Ana Lilia Pérez, de la complicidad del sindicato petrolero con el crimen organizado, con los gobernadores priistas, con la propia corrupción que ha destruido a Pemex, esa que los panistas cuestionaron y con la cual llegaron al poder y que se volvieron cómplices. Pues el señor Romero de Champs ya ni se acuerda, a lo mejor de aquí poco se acuerdan del Pemex Gate, pero en el 2000 hubo un escandaloso caso de 1.000 millones de pesos destinados a la campaña del PRI que sacó el sindicato petrolero de Pemex y que le entregaron en una camioneta llena de billetes porque no cabían en otro lado, como no iban a entregarlo a una empresa que maneja dinero, lo hicieron en la propia camioneta del candidato. No cabía dinero en la propia camioneta, pero no tener cuánto dinero era eso, y que no pasó nada. 3 años después lo sancionaron con una multa muy simbólica, igual que hicieron con Fox, y que igual seguramente harán ahora con el señor Peña y su partido, y el Partido Verde, cuando se les pruebe que sí incurrieron en gastos excesivos de campaña, que siempre sí las monedas, las tarjetas Soriana fueron ilegales, que Moritz sí desvió recursos y que sí triangularon recursos ilícitos. Sabemos esta historia en este país, la verdad se sabe después, y la verdad, por dura que sea, cambia las cosas, pero no en su justo momento. Cuando decía Paco de 68 y que el pueblo se dio cuenta de que Díaz Ordaz era un asesino y que el Estado mexicano cometió uno de los crímenes de Estado más deleznables que se recuerda en la memoria de este país, y que por cierto no pidió perdón por ese crimen, y que hay que recordarlo porque es responsable de este crimen directamente, entonces la sociedad se quedó callada. Unas cuantas voces levantaron la voz y quienes lo hicieron pues, sufrieron las consecuencias de aquello. Pero gracias a la memoria, a la recuperación de la verdad histórica, a la lucha denodada de las víctimas, de los estudiantes que permanecían, unos en la cárcel y otros en la universidad, trabajando y continuando la lucha, se logró recuperar la memoria histórica. Y esa memoria histórica es hoy verdad de todos, incluso en los libros de texto.
que hubo un crimen de Estado. Entonces se dijo que fue una lucha, una pelea entre estudiantes y que habían disparado contra el ejército y que se había un zafarrancho contra las fuerzas militares. Hoy sabemos la verdad y ha costado trabajo y ha costado vidas también. De esta misma manera se sabrá, yo espero, y la tarea también le toca a los investigadores, a los activistas, al movimiento, demostrar, además de las miles de pruebas que se presentaron en el tribunal, mostrar una verdad histórica, que este gobierno, el saliente de Calderón, hizo un pacto con el PRI por impunidad para entregarle el poder al PRI sin problemas y sin pisar la cárcel. Porque hay muchos delitos, y delitos que ahora se ocultan y que no se dicen en los medios de comunicación que ha cometido este gobierno. No solo 100,000 muertos, que no hay que olvidar que en este país hay una guerra contra la población. Esta ciudad está a salvo todavía de esta guerra, gracias a que, como dice Paco, y que aquí se ha mostrado, aquí hay una fuerza social organizada muy grande, que ha logrado tener otro tipo de autoridades y que tiene una presión permanente frente a esas autoridades. Y creo que eso hace una diferencia. Sin embargo, el acecho ahí está, la realidad ahí está, y creo que lo que ha sucedido en estos dos gobiernos panistas pues se puede calificar de un fracaso completo como gobierno, pero de un pleno éxito en el desmantelamiento del país, en el desmantelamiento de los derechos, en la entrega de los recursos naturales, en la compra-venta de Pemex. Pero usted no cree que solo se lo venden a los Estados Unidos. Los propios panistas están inventando, construyendo y haciendo empresas para ser intermediarios con los que quieren que sean los nuevos propietarios. Ejemplos de esto, estos últimos días, estos últimos 3 días también vienen a cuento. Ustedes se acuerdan que decían que cuando la reforma en 2008 que se estaba agotando el petróleo en México y que era necesaria una reforma energética para traer los grandes capitales y que en el Golfo de México extrajeran el tesorito. Pues ahora resulta que hay grandes yacimientos en aguas superficiales, incluso en el continente. ¿Por qué las anuncia Calderón después de que ya está firme la decisión del tribunal? Porque esta información ya se tiene desde el Ejecutivo. Pues es un mensaje claro de los compromisos que tienen que pagar quienes apoyaron este fraude electoral, y este gobierno del PAN y el gobierno que quieren que venga del PRI, porque están comprometidos en el mismo proyecto, el proyecto de destruir a México y de acabar con los derechos sociales y los derechos culturales y humanos del pueblo de México. Parece exagerada esta aseveración, pero cuando hace 8 años hablamos de que una guerra se cernía sobre México por la forma en cómo estaban operando los cárteles, también parece exagerada esa afirmación. Y hemos visto cómo ha avanzado la violencia, que curiosamente también tiene, digamos, una geografía energética, de la geopolítica y de los recursos estratégicos. Y curiosamente en esos lugares donde hoy se descubre gran proporción de petróleo y de gas shale, que además es un gas muy barato, en el sentido de que es un gas muy rico, que cuesta un poco relativamente extraerlo y que está en la frontera con Estados Unidos, está cerca del Golfo de México, está controlado por los cárteles de ese territorio, porque hagamos otra lectura distinta del fraude electoral. Los cárteles todos, desde el Chapo hasta los Zetas, apoyaron el fraude electoral. Y geográficamente está demostrado. Porque hoy no puede entrar el ejército ni la policía y están asesinando gente en la sierra de Sinaloa, pero ahí Peña Nieto tuvo más del 70 y 80% de los votos. Y ahí hubo una votación histórica que nunca en la vida se había visto. Sin la autorización, sin la complicidad de estos grupos del crimen organizado, no hubiera sido posible esta votación, ni siquiera el acceso de las urnas, la apertura de casillas. Entonces, desgraciadamente, a todo esto, el Tribunal Electoral le dijo, sí, no hay problema. En este país no pasa nada y por lo tanto nos devuelve la cara, el verdadero rostro de este país. En este país no hay democracia. En este país la única democracia realmente existente, parafraseando al movimiento de los indignados europeos, es la que ha construido el pueblo de México. La única democracia realmente existente es la de los activistas de derechos humanos que defienden los derechos de la gente. La democracia realmente existente es donde el pueblo está organizado y ha logrado tener un gobierno del pueblo. La otra, la que nos venden como idea de democracia, está comprada. Hoy lo oficializaron, hoy sabemos que se pueden comprar los votos. Que frente a esa maquinaria, que no importa que se demuestre que es hoy Vox Populi. Yo recuerdo cuando hace 4 años alguien se atrevió a decir
y no voy a decir el nombre, pero todos lo sabemos, que se atrevió a decir que había una connivencia política entre Televisa y el poder, entre Televisa y la oligarquía, y el principal instrumento de la oligarquía para el control social y político era la propia televisora, y que hoy constatamos cómo esa televisora, a partir de un pacto firmado en 2005 para encumbrar a Peña Nieto, lo está llevando a la presidencia de la República. Hoy, en los hechos, están demostrando la realidad de esta denuncia. Cuando se esta denuncia, más de uno de los comentaristas que hoy celebran el triunfo de Peña Nieto se burlaban. Más de uno de los especialistas y académicos que hoy convalidan esta falta de democracia, esta imposición, se reían. Hoy, los jóvenes saben, es de sentido común saber esto, que Televisa es un poder extralegal, que tiene más poder que los partidos políticos, que tiene más poder que los pinos, y que esto es anticonstitucional. Si quieren cambiar la Constitución y establecer que vivimos una telecracia, pues que lo pongan a votación, ¿verdad? Que lo discuta el Congreso y que discutamos que el poder máximo de este país ya no es la presidencia de la República, sino la televisora, la principal televisora. Entonces, esto es anticonstitucional, esto es ilegal. Y la Constitución no es un documento muerto, no es un documento que está ahí para los museos o para ser citado por cualquiera que al final de cuentas va a violar la Constitución. La Constitución es el producto de un esfuerzo colectivo, de la lucha ciudadana, de la lucha popular. Ahí hay sangre escrita en los artículos. Gracias a la sangre de los campesinos y los indígenas, el artículo 27 hoy nos permite dos cosas que son históricas, incluso a nivel mundial. Una, que los recursos naturales del subsuelo sean de todos los mexicanos, en particular el petróleo. Y dos, que es algo muy relevante y que no ocurre ni siquiera en los países de Sudamérica que hoy están en un proceso de transformación, es que la mayoría, más de la mitad del territorio está en manos de indígenas y campesinos. Entonces, es propiedad colectiva, es producto de una revolución. Y los derechos que están ahí señalados en esa Constitución, pues han sido fruto de una lucha, fruto del esfuerzo histórico y fruto pues, de realmente tres transformaciones, ¿no? De la independencia, la reforma y la revolución. Y ahí están plasmados esa lucha. Y aludo a ello, porque estamos en un momento parecido al que han vivido otras generaciones, que enfrentaron la falta de alternativas, que enfrentaron la crisis nacional con la invasión extranjera como horizonte, y que a pesar de ello, pocos o muchos, generalmente pocos, dijeron, no aceptamos, y vamos a ir trabajando por la transformación. Ese fue el ejemplo de Juárez, yendo con su diligencia, que era la presidencia de la República, por todo el país, apoyado por la gente. Y ese poder, que todos podríamos decir que no era ningún poder, que era el símbolo de México, hizo posible que la República pudiera sobrevivir. Entonces, la historia de México está llena de luchas y constantes expresiones de la gente digna, de la gente convencida, de los que sigan creyendo en este país y en el pueblo de México, como Ignacio Ramírez, que se llamaba a sí mismo el abogado del pueblo. Esa era su principal, su carrera como político, como periodista, como estratega, como incluso funcionario público, fue ser el defensor del pueblo. Y yo lo ello porque estamos en un momento en que pues tenemos que pues no, digamos, hoy leía un libro donde había una frase que me llamó mucho la atención de un funcionario contra el narco en México, y decía, a la gente no hay que decirle la verdad porque se entra el miedo y se espanta. Yo creo que hay que hablar con la verdad y hay que decir lo que está pasando en este país. Y que sobre este país se cierne una amenaza muy grande, una amenaza para destruirlo como nación, para dejarlo como un territorio yermo sin instituciones, para que sea un territorio de conquista del capital extranjero, de los mercados internacionales y, por supuesto, del crimen organizado o desorganizado. Para esa altura no importa, porque todo forma parte del mismo sistema económico y político. En ese sentido, el sistema neoliberal, el modelo económico de sociedad que nos presenta, que es el que ha hecho posible el fraude electoral a favor de Peña Nieto, pues lo único que nos ofrece como opción
es la destrucción del país. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es recuperar las bases morales y sociales de México para pues lograr la instalación de un régimen democrático, auténticamente democrático, y un país donde pues se respeten los derechos de todos, sobre todo los derechos de los más pobres. También es verdad que no sé, pues el fraude electoral tiene un objetivo claro, y ya aquí Paco adelantó bastante y ha dicho pues cuáles son los propósitos, los planes, las leyes que se pretenden aprobar, y que bueno, pues todas son una a una pues, reformas no decididas en México, son reformas que han recomendado, impuesto y casi dictado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nada más que no solo lo hacen en nuestro país, lo están haciendo en todo el mundo. También tenemos que tener en cuenta que hay una ofensiva general mundial contra las conquistas sociales de los pueblos. Vemos el desmantelamiento del Estado social en Europa, vemos el recrudecimiento, el enfrentamiento social en algunos países, y luego pues también estamos viendo cómo la amenaza sobre los procesos democráticos en Sudamérica también se cierne cuando desde el Departamento de Estado norteamericano o desde el Pentágono se nos está diciendo que la guerra contra las drogas y el terrorismo es la misma. Y cuando equiparan la producción de droga que hay en Ecuador, Perú, Bolivia, con la de Colombia, que ahí sí está dominada por Estados Unidos y un gobierno afín, pues es una amenaza evidentemente, ¿no? Entonces, pues yo quiero sintetizar diciendo que el fraude electoral de Peña Nieto, así como nos regresa en términos de los avances democráticos escasos o pobres o muy maltrechos que ha tenido este país, pues nos echa a todos para atrás. Pero no solo, el regreso del PRI hoy al poder y de Peña Nieto representa el intento de regresarnos al siglo XIX en nuestras condiciones de vida, de trabajo y de sociedad. Y en ese sentido, claro, cuentan ahora con herramientas del siglo XXI, ¿verdad? Esta diferencia. El caso está en que nosotros tenemos pues que dar una respuesta a esta realidad. Tenemos que pues trabajar en favor de la conciencia, de la concientización, de hacer ver esta realidad a la gente, y también plantear que el único camino pues es la organización, es la movilización y es la participación. Y que ese camino, claro, decía Paco, cuando se elige el camino de la lucha y de levantar la dignidad y enfrentar el poder, pues se vuelve un proyecto de vida. No es para solamente el momento en el que me siento muy enojado y voy a expresar mi enojo contra el poder, sino realmente el compromiso de transformación implica una decisión de vida, un compromiso de estar del lado de la gente y pues de ver desde ahí la realidad y trabajar para que cambie esa realidad injusta que hoy vivimos. Entonces, en ese sentido, Morena es una propuesta por esa vía de crear este gran movimiento nacional, esta organización nacional de masas que se propone contribuir con su grano de arena a este propósito. Pero yo creo que la salida no está en una organización, en un partido, o solo en un partido, o solo en una organización. Está en la capacidad que tengan los universitarios, los estudiantes, los profesores y los trabajadores de apropiarse del espacio universitario y de defender el derecho a la educación superior. Está en la medida en que los trabajadores rompan con el sindicalismo charro, que, bueno, por cierto, ya tampoco es tan fuerte porque menos del 13% de los trabajadores están sindicalizados. Entonces, más bien que los trabajadores se organizan en sindicatos, porque la mayoría no tiene sindicatos, las leyes cada vez son más difíciles de franquear para poder organizar sindicatos, que los campesinos recuperen la tierra, el territorio, el crimen organizado de las fuerzas transnacionales, de los agronegocios que están despojándolos, de las grandes transnacionales como Monsanto, que está introduciendo semillas para volver esclavos al trabajo campesino. Y de alguna manera, pues esto también tiene que ver con los indígenas, que son, desde mi punto de vista, uno de los sectores más avanzados en el pueblo de México en cuanto a organización.
les falta unidad, les falta ampliar su capacidad de acción, pero su organización de base, y ahí están ejemplos donde no hay crimen organizado porque hay pueblo organizado, donde no hay fraude electoral, porque claro, incluso a veces hay elección, organizado, y no cree en estos procesos, no se sienten representados. Pero yo creo que estamos en un momento en el que estamos en un movimiento social fuerte, organizado, autónomo, independiente de los partidos políticos, pero que se rija con reglas democráticas, que haya democracia de base, que los dirigentes no se eternicen como representantes allí por los años y los años y seguimos viendo los mismos, ¿no? Que haya renovación de cuadros, que haya democracia de base, que haya rendición de cuentas y sobre todo revocación de mandato para todos aquellos dirigentes que trancen, que se vendan, que entreguen al movimiento, pero evidentemente todo esto tendrá que tener reglas muy claras para evitar caer en los vicios de la izquierda, que una parte relataba Paco, otro es el sectarismo, ¿no? De juntarnos los más puros, porque el resto pues no son de nuestra secta favorita ni de nuestro pensador favorito, y entonces están excluidos, pobres, no saben la verdad, están olvidados y por lo tanto no merecen siquiera el derecho de que los tratemos. Más allá del sectarismo, yo creo que hay que romper el sectarismo, pero también hay que romper la corrupción, hay que romper el clientelismo, hay que romper el corporativismo. Y yo creo que eso es un elemento que los jóvenes hoy en día están aprendiendo a hacer política de una nueva manera, sin estos vicios. Y esperemos que mantengan esa ruta y que no caigan, o que no, pues ahora sí que no tropiecen con la misma piedra que las generaciones anteriores, que utilizaron la ideologización como una arma o se usó la ideologización también como un arma para dividir los movimientos, que se utilizó el divisionismo para impedir que los movimientos adquirieran mayor fuerza, que se unieran incluso con otros sectores. Yo creo que debemos ir hacia un movimiento nacional, un movimiento organizado, un movimiento radical, en el sentido de que hoy en día la democracia de base, la democracia verdadera, incluso la electoral, pero con reglas aceptables y reglas donde no quede dinero, donde se respete la ley y donde haya equidad para todos los contendientes, incluso esa que es pequeña pero que también es importante, que tiene que complementarse con una democracia participativa, tiene que basarse en la capacidad de los ciudadanos de influir en la vida diaria, de influir en el rumbo del país. Ya no podemos entregarle un cheque en blanco a ninguna organización, a ningún dirigente, a ninguna causa como tal. Tenemos que volvernos partícipes, protagonistas, ser parte del cambio necesario para nuestro país. Ustedes están aquí en la universidad y qué bueno que están en la universidad. Queremos una universidad pública fuerte, donde haya una formación profesional muy grande, donde el conocimiento que se produce en esas universidades esté al servicio del pueblo de México. Pero eso también es una tarea todavía por hacer, y que tenemos que, en eso tiene una tarea que contribuir. Pero también como ciudadanos en la calle tenemos que hacer valer nuestros derechos y evitar que los abusos predominen y evitar que los malos gobernantes continúen acechando y continúen haciendo de las suyas. En esa medida, yo creo que tenemos que construir este movimiento y esta experiencia desde una perspectiva democrática, radical, de base, asamblearia, pensaría yo, y donde construyamos, y ahí sí pienso que podemos abrir como pueblo, como sociedad, como ciudadanos, un proceso constituyente. No una constituyente, que es distinto. Una constituyente es aquel proceso político donde se decide una constitución. Aquí hablo de un proceso donde el pueblo se dote de sus formas de organización y sus instituciones. Y para eso solo hace falta voluntad, unidad y participación. Y un poco de imaginación y, claro, sensibilidad para aceptar al diferente, para aceptar al que no es como nosotros y que no piensa como nosotros, pero que también, a final de cuentas, es como nosotros. Entonces, yo pienso que la salida es por ahí, que requerimos de que los espacios sociales
se constituyan como verdaderos espacios de poder, de contrapoder, y que vayamos poniéndoles ya reglas al poder, cambiándoles el rumbo de lo que quieren decidir, y también estableciendo nuevas propuestas de cómo queremos este país. Y yo decía la vez pasada aquí que me parece muy importante que uno de los hechos que ya todos conocemos, de que existe en este país un control de los medios de comunicación, vamos a abrirlos, vamos a por la televisión pública, pero una televisión de los ciudadanos, no del Estado. Vamos por el Internet para todos, para que todos tengan acceso a la información y tengan posibilidad de mandar sus mensajes y de comunicarse con otros. Vamos por estaciones comunitarias de radio y de televisión que hagan una labor social, no una labor comercial. Y a partir de eso, o con eso, no solo con eso, pero con ello, que es muy importante, construyamos una correlación de fuerzas distintas en este país. Y hagamos que la información sea una herramienta de transformación, que la reflexión sea una herramienta para la construcción de la organización, y que la organización nos permita movilizarnos y trabajar juntos para ponerle condiciones al poder y hacer posible en un mediano y largo plazo la verdadera transformación de México. Y bueno, pues yo lo dejo así. Me voy a fusilar a Paco diciendo, yo también creo que este país va a cambiar. Gracias. Muchas gracias a que solamente para nuestro cargo. Hay la necesidad de que esta actividad no sea nada más una actividad en la que ya se tiene que ser un rollo, sino que tengamos la oportunidad de que esto sea un intercambio de puntos de vista. De manera particular, queremos también presentarles a ustedes una serie de propuestas que consideramos pudieran irse platicando con nuestros compañeros, y de manera concreta, la primera de ellas es la siguiente. Creo que no podemos irnos de aquí sin dejarles claro a todos nuestros compañeros que no vamos a reconocer a Peña Nieto y que no vamos a permitir una imposición. Esa es la primera. No vamos a reconocer a Peña Nieto. Reconocer a Peña Nieto sería tanto así como aceptar que el dinero, que la manipulación, que la corrupción se conviertan en norma de gobierno, y eso nunca lo vamos a permitir, porque creemos que por encima de todo está la lucha por la democracia. En segundo lugar, creo que tenemos todos que apostarle a un ejercicio democrático, a un ejercicio no solamente democrático entre los grupos de activistas que abundan en esta universidad, que abundamos, sino también un ejercicio para ganar los salones de clase como espacios de discusión. Es necesario el debate con nuestros compañeros estudiantes, es necesario incorporar a aquellos chavos que a lo mejor en un momento dado prefieren el fútbol, prefieren la actividad que realmente dedicarse a escuchar un punto de vista o dedicarse a leer un libro. Tenemos que ganar a este sector, incorporarlo a esta discusión. Para eso consideramos que una tarea fundamental de nuestro movimiento es la información. Es llegar a los salones de clase con información, es abrir debates con nuestros compañeros sin imponerles, es la necesidad de dotarnos de un plan de acción de aquí al 2 de octubre, que parece muy largo, pero prácticamente estamos hablando de 3 semanas, para preparar el 2 de octubre una manifestación de miles y miles y miles de estudiantes, de jóvenes, contra la imposición. Que sea uno de los temas fundamentales también recordar que el 2 de octubre de 1968 fueron masacrados miles de estudiantes por el PRI, por ese viejo PRI, ese nuevo PRI que hoy nos quieren imponer. En ese sentido, creo que una tarea esencial desde nuestra perspectiva es abrir las universidades al debate, es abrir la discusión en nuestras escuelas. No ganamos nada solamente cerrándolas, porque entonces más prácticamente mandamos a todos los estudiantes a sus casas. Creo que es fundamental abrir el debate todos y proponemos que se desarrollen varias jornadas informativas con la participación de todos los intelectuales que nos han acompañado en esta lucha, de la participación de los compañeros del 68, presentaciones de libros, discusiones. Hay que abrir esto al debate. Esa es la tarea fundamental, y sobre todo hay que ayudar
a que más compañeros pues realmente refuercen este movimiento a la izquierda de muchos jóvenes, esta necesidad de que haya un cambio y una transformación. En ese sentido, estaremos proponiendo la necesidad de preparar también talleres de formación, de prepararnos para hacer brigadas, como vamos a tomar las calles, como lo hicimos previo a las elecciones, que fuimos al metro, que estuvimos repartiendo folletos. Es necesario abrir el debate también con la gente, brigadas y de manera particular jornadas sobre el movimiento del 68. Que hagamos después del 15 de septiembre 2 semanas para discutir este movimiento del 68 al 2012, discutir todo lo que ha pasado en este periodo. Por otro lado, estamos invitando a todos a que nos organicemos en nuestras escuelas, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, más bien que le apostemos a la imaginación, le apostemos a la creatividad para organizarlo de manera con tareas muy concretas como es la información. Y le proponemos a todos ustedes que el próximo domingo 9, que está citando el licenciado López Obrador al Zócalo, asistamos para decir no al fraude, no a la imposición, y que se pueda realizar un contingente estudiantil. La cita podría ser a las 9:30, allá afuera del Palacio de Minería, para marchar desde el Zócalo, pero no una marcha cualquiera, sino tratar de que sea una marcha alegre, no una marcha fuerte, que una marcha alegre, porque creemos que lo más importante es que tenemos que decir que la lucha no ha terminado, que esto apenas es el inicio y que nuestra gran tarea tiene que ser la transformación nacional, la transformación de este país. Creo que eso está en las manos de todos nosotros. Estas son algunas de las propuestas que queremos hacerles a ustedes respetuosamente, y pues invitarlos a que pueda haber una ronda de intervenciones, no sé, para que pueda hablar la mayoría, y están de acuerdo en 2 o 3 minutos, ustedes los días, para ir organizando las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Otras 2 propuestas. La primera es: vamos a celebrar el 16 de septiembre alternativamente. Estos güeyes no se merecen conmemorar la independencia, nosotros sí. Entonces vamos a organizar una celebración autónoma, independiente, previo, largo debate sobre lo que fue la lucha de Hidalgo, de Guerrero, de Morelos, las brigadas del sur, la Constitución, todo el proceso de la lucha por la revolución de independencia, para darle contenido. De veras, no se lo merecen, no se merecen hablar de independencia, no se están dando de la nalga a las compañías petroleras españolas. Y la segunda es, en el plan de acción hay que incorporar el sentido del humor.